Uy, esa voz de la gallega me asusta. Digo, ¿quién me está hablando? Bueno, bien. Estábamos en la pizarra. Domino. Se perdió todo. Bueno, volvemos. Entonces, habíamos hablado de los misi, dominici o dominici, para ser bien en latín. Dijimos que misi venía de la palabra latina misio. ¿Sí? Esa palabra latina es la que nos refiere a envío. Envío. Ese envío también lo podemos traducir como misión. ¿Sí? También tomada por la iglesia esta palabra muy seriamente. ¿Sí? Es así que yo los envío de dos en dos, dice Jesús en el Evangelio. Vayan a llevar la buena nueva. La misio es como el envío que hace el Señor. Justamente dominici viene de la palabra domino, que significa Señor. Los enviados del Señor. Exactamente. Los misi dominici eran los enviados del Señor. ¿Sí? Pero fíjense que de domino derivan varias palabras. A ver qué les suena rápidamente una. Como el juego, dominó. No justamente el juego. El dominio. El dominio, muy bien. Hay otra que es más conocida. Domingo. ¿Sí? ¿Qué es el domingo? El día del Señor. O a los señores se les dice... ¿Cómo se le dice a un señor? Cuando uno ve a un hombre grande, ¿cómo le dice? Don! Don Pablo. Claro. Viene de acá. ¿Sí? Bueno, antes se decía don, hoy le dicen, amigo, hola amigo, son todos amigos. Pero bueno, antes era el don. ¿Sí? Entonces, fíjense de la palabra latina, domino, todo lo que deriva. Pero lo importante de esto es que los misi dominici eran... Esto es como si estuviera usando tizas de colores, ¿sí? Los enviados del Señor. ¿Va bien? ¿Ya hicieron captura o todavía no? ¿Puedo borrar? No, espere, yo todavía estoy... Sí, ya está. Sí, profe. Bien, buenísimo. Entonces borramos el pizarrón y no, de todas maneras seguimos con el Power. Bien. Bien, entonces, esos misi dominici tenían una característica especial. Los misi dominici eran personas, ¿cómo les puedo explicar? Incorruptibles. Es decir, ellos recorrían el reino, recorrían el imperio, luego de a dos iban en pareja, iba un funcionario laico y un funcionario eclesiástico, y entre ellos dos revisaban los libros del conde, los libros del obispo del lugar, cada condado tenía un obispo, y no se dejaban, digamos,
coimear, ¿sí? Coimear por ninguno de estos, ya sea conde u obispo, ¿sí? Entonces, fíjense que qué importante era para Carlomagno poder contar con esta gente. ¿Mm? No. Bien, ¿alcanzan a ver ahora? ¿Se está viendo la pantalla o no? A mí me parece que está cargando. Y a mí me parece igual. Ahora no Ahí, aparece nada ahí todavía. aparece. Ahora sí. Buenísimo. Entonces, un funcionario civil, uno eclesiástico, ¿sí? Que recorrían el reino y eran los ojos y la voz del rey en ese lugar, en cada condado. Muy bien, ¿qué otros funcionarios va a tener el condado? Porque no estaba solo el conde. El conde iba a tener el vizconde, que era el delegado oficial del conde y lo ayudaba en las cuestiones civiles de gobierno. El conde también iba a poder contar con los vicarios también conocidos como centenarios, que estaba encargado de las subdivisiones del condado, llamadas vicarías. Eran nombrados por el conde y tenían poder civil. Todo esto va juntamente con la división que hace la iglesia, que también de la diócesis la divide luego en pequeñas parroquias y también en vicarías. Y también, bueno, justamente es lo que íbamos a hablar, la diócesis. La diócesis, que era una idea romana de división política, lo toma la iglesia cuando se oficializa como religión oficial del imperio, y luego coincide la diócesis con el condado, ¿sí? Es decir, que cada condado tenía su diócesis. Eso se mantuvo durante muchísimo tiempo en la iglesia. De hecho, cada provincia tenía su diócesis. En la Argentina, por ejemplo. Hoy en algunas, por cuestiones poblacionales, hay más diócesis por provincia, pero en un principio coincidían los límites de las provincias con las diócesis. El obispo iba a ser la máxima autoridad de esa diócesis, hacen cumplir las leyes eclesiásticas y actúan sobre el clero inferior. Muy bien. ¿Qué sería el clero inferior? Los sacerdotes comunes, ¿sí? Los sacerdotes comunes. Los otros son llamados obispos. Se me fue el mouse. Acá está. Muy bien. Y por último, existe una nueva división política que se llaman las marcas. Las marcas viene del latín limes, que es el límite. Es la marca final del imperio. Es la zona de frontera y en donde Carlomagno va a instalar territorios militarizados. Es decir, en las marcas iba a estar un ejército permanente. Las marcas lo que ayudaban era a controlar las invasiones, a frenar las invasiones. Iba a estar bajo la jurisdicción de un conde de marca, un margrave o marqués, ¿sí? No era cualquier conde. Tenía que tener condiciones militares, ¿sí? Una estratega militar, tenía que saber dominar un ejército y tenía que tener condiciones de guerrero. Porque había que frenar, y ahora vamos a ver, había que frenar las invasiones. Muy bien. ¿Conocen algún marqués conocido de algún cuento de algún lado? Yo me acuerdo de un cuento Ay, infantil de estos la primaria, el chicos. Marqués de Garabá o algo así. Muy bien, el marqués de Carabás, que es Es el cara. que tenía el gato con botas. Sí. Exactamente, era el dueño del gato que un día se le puso a hablar y le dijo, dame unas botas y yo te voy a hacer rico. Bien, Sí. ese mismo Márquez. El cuentito de la Jazmín. Y es así, para que tengan siempre alguna referencia, ¿sí? Bien, fíjense, por ejemplo, les voy a mostrar la marca de Hispania, una marca muy importante,
porque en esta región es donde estaban los musulmanes, ¿sí? Tratando de invadir. ¿Mm? Por lo tanto, fíjense que tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 marcas, 11 marcas en la región, 11 marqueses y 11 ejércitos aquí estacionados, cuidando que los musulmanes no invadieran el reino. ¿Sí? Bien. Profe, Bien. pero ahí, por ejemplo, el 1, el 4, el 7, están como metiditos entre, no están en, digamos, al borde o No, no al están al límite, borde, están como pero metiditos. claro, son parte de la misma división de esta gran marca, que es la marca de España. ¿Mm? Capaz que servían como refuerzo. Son marcas porque también había producción, se manejaban como un condado, con la diferencia de que tenían que sostener al ejército. Ah, bien. ¿Mm? Sí. Bien, y seguimos, por ejemplo, para que vean. Acá, es por ahí aparece el mouse. Muy bien. Y seguimos y vamos a ver dónde estaban las grandes marcas. ¿Mm? Las grandes marcas. Fíjense que tenemos acá la marca hispánica que vimos recién. Tenemos la marca bretona, ¿sí? Para frenar la invasión de los anglosajones y de los vikingos también que estaban en la zona de Inglaterra. La marca Sorava también para frenar un poco a los vikingos y a los sajones que venían desde Dinamarca. La marca panónica. Entonces fíjense cómo para frenar a los eslavos. Entonces miren ustedes cómo pergeña esta idea Carlomagno de manera tal de tener pacificado el reino adentro y poder tener en lugares muy delimitados la cuestión militar. Ujú. ¿Se entendió? Sí. Bien, bien, bien. Entonces, ya hemos visto casi todo Carlomagno, y cuando digo casi es porque todavía falta un poco más. Bien. ¿Por Profe, dónde? todo esto es lo que va a entrar en el parcial. Todo eso es lo que va a entrar en el parcial, exactamente, no es nada. No es nada, aparte un parcial con Google Forms es una porquería, pero bueno, es Todo lo que 10 hay vamos a hoy. sacar. ¿Google Forms y Multiple Choice o solo Google Forms? No, por eso es el 90% es con opciones, si otra cosa no hay. A ver, ¿cuál es el problema? Hay dos cosas. O yo lo sabe escribir en el Google Forms y luego tengo que leer cada uno de los parciales para ver si realmente dicen lo que creo que algún par de preguntas va a ser así. Y lo otro es que se autocorrija, ¿sí? Entonces, la autocorrección significa que ustedes pongan bien las opciones y si yo les pregunto, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el encargado de la capilla? Y ustedes Capellán. tienen que contestar archicapellán. Entonces yo le pongo, la Ah, respuesta sugerida es archicapellán. Pero, no sé, Milagros me pone, se llamaba archicapellán, tum, está mal. Sergio pone archi espacio capellán, está mal. Y Google te las toma como malas. O sea, ustedes tienen que ah, responder exactamente lo que yo le dije que tenían que responder. Entonces es complicado. Es complicado. Y si ponemos capellán, nada más, Y También si está mal. ponen, también mal. está mal. Claro, también va a tomar. Porque porque reconoce la por símbolo. respuesta reconoce Profe, mejor ya no como lo va a poner usted, entonces lo ponemos igual. Claro, así es más fácil. No se preocupe, haga Multiple Choice y total es un montón. Claro, pero Aunque multiple sepamos la choice respuesta, vas a ver que estudiamos. perdés la capacidad de poder escribir y expresarte, que eso es lo que a mí me interesa muchísimo. Pero bueno, será para el final eso. De todos modos, sí
¿cómo va a ser? Vamos a tener que tener, en ese caso, todas las cámaras prendidas y vamos haciéndolo y en un ratito, 15 minutos, les damos 20, media hora del examen y lo envían. ¿Mm? Y el examen se autocorrige y después lo revisamos por las dudas, obviamente. ¿Mm? Bien, bien. ¿En qué fecha va a ser? ¿Cómo? ¿Cuál va a ser la fecha? El martes que viene. Martes. ¿Ya se habían olvidado? No, profe. No, porque la clase pasada dijimos en 2 semanas, pero no había tomado en cuenta que ya pasó uno. Claro, claro, claro. Pasa muy rápido la semana. Profe, Es una y locura. hablando de notas y trabajos, ¿puedo ver lo que les enviamos de los merovingios? Estoy corrigiendo y corrigiendo bastante. No se pudo enviar este mensaje, me dice. Pero todavía no los he visto todos. Cuando los tenga todos les voy a dar las devoluciones. ¿Mm? Bien. Profe, y el resumen que teníamos que mandarle sobre la Edad Media, que yo llegué a enviarlo, ¿lo recibió? He recibido todos los trabajos, por suerte. Lo que sí me falta todavía es darle las devoluciones. Ah, bueno. Ah, buenísimo. Pero ya van a llegar, no desesperen, no desesperen. Bien. ¿Queda alguna duda de lo que vimos hasta ahora? Hasta ahora vimos cómo Carlomagno llega al gobierno, cómo Carlomagno se hace del reino, cómo logra la Dilatat Imperi, y cómo se proclama rey de los francos, rey de los lombardos y patricio de los romanos. Luego vimos cómo organizaba ese reino con la administración central y la administración local. Y vamos a ver ahora un tercer órgano de gobierno, que es la asamblea, la asamblea general. Muy importante la asamblea porque es donde surgen las leyes. Es muy importante la asamblea porque Carlomagno le daba mucha importancia a la asamblea. Y, ¿por qué no logro ver? Carlomagno le daba mucha importancia a la asamblea y además era donde tenía contacto Carlomagno con su pueblo. ¿Mm? Entonces, repasamos. Vamos a tener, como vimos al principio, las instituciones que son nexo entre la administración local y la administración central. Primero hablamos de los missi dominici y ahora vamos a hablar de la asamblea. Muy bien, nos quedan unas 30 diapositivas. Las vamos a pasar rapidito. Casi nada. La asamblea y los missi dominici son los nexos que tenía Carlomagno para poder tener idea de por dónde iba su reino. ¿Sí? Bien. Bueno, ese es Eran un como efecto censos. para que ustedes digan, oh. Los missi dominici, entonces, bueno, ya lo dijimos, estos son los inspectores que recorren los obispados, se recorren los condados, un laico y un religioso, y la jurisdicción que ellos recorrían era llamada missaticum, que era el lugar donde se realizaba la misión. ¿Y qué hacían? Escuchan, observan, controlan, reciben las quejas de los condes. Muy bien. Vamos a la Asamblea General. La Asamblea General, también en latín su nombre era Conventus Generalis, también la podemos encontrar en alguna bibliografía como Audiencia General. Era el momento en el que el rey tenía un contacto directo con los funcionarios y con el pueblo. La convocatoria se hacía antes de entrar a una campaña militar. Teníamos que o combatir a alguno que nos iba a invadir, o combatir a alguno que nos trató de invadir, o expandir el imperio.
Y por lo general las campañas se hacían en la primavera. Se hacían en la primavera, verano, por cuestiones climáticas. Sí, sí. Por eso se los llamaba campos de marzo. Algunas veces en agosto también se hacían, pero ya agosto estamos llegando al final del verano europeo. En este caso, siempre los campos de marzo, con el inicio de la primavera, se realizaban estas asambleas generales. Bien. La asamblea general, entonces, el lugar era cerca de donde se iba a hacer la campaña, en algún palacio. ¿Y quiénes participaban? ¿Quiénes participaban? ¿Por qué decimos que es el contacto de, el rey con el pueblo? Participaban los nobles y los funcionarios. Todos los condes, los cientos y cientos de condes tenían que viajar al lugar donde se hacía la asamblea. También participaba el pueblo en armas, los soldados que iban a ir a la campaña militar. Y también participaba el pueblo del lugar. El pueblo del lugar. No es que el rey tenía contacto con todo el pueblo, todo el reino, pero en el lugar donde estaba se le sumaba el pueblo del lugar. La asistencia de todos ellos era obligatoria. No había manera de escapar a la convocatoria del rey. Y el rey los convocaba justamente a los nobles y a los funcionarios. ¿Para qué? Para ponerse en contacto con él, porque les pedía consejo también, les pedía consejo, o se realizaban los juicios que tenían que ver con problemas entre condados, por ejemplo, y también era el momento en donde recibía los impuestos y recibía las rentas el rey de cada condado. También los condes renovaban su compromiso de fidelidad con el rey. ¿Sí? Le juran serle fieles al rey, en este caso a Carlomagno. Muy bien, ¿cómo funcionaba esta asamblea? Esto es rapidito, simplemente para que lo tengan idea. Primero se iban a ponerse en dos situaciones, ¿sí? En dos situaciones. Por un lado, todos los eclesiásticos y por otro lado, todos los funcionarios civiles. Los funcionarios civiles iban a hablar de temas civiles, políticos, militares, administrativos, estaban en un lugar. En otro lugar, los temas que tienen que ver con la iglesia exclusivamente. O sea, se conformaba, no podemos hablar de un concilio, pero sí un sínodo de obispos, en donde se trataban todos temas relacionados con la iglesia. De allí salían cuestiones para mejoramiento del reino, y se lo decían al rey, pero el que decidía finalmente era el rey. Muy bien. Todo eso que se debatía, todo eso que se deliberaba, todas las conclusiones a las que se llegaban y aprobaba el rey, se elaboraban como normas. Y esas normas se llamaban capítulos, que cuando se reúnen vamos a dar origen a las capitulares. Ustedes seguramente no se acordarán, pero en el primer momento que empezamos a hablar de Carlomagno, cuando hablábamos de dónde sacábamos información, cuáles eran las fuentes para tratar de descubrir la personalidad y la biografía de Carlomagno, hablamos justamente de las capitulares. Es decir, esta elaboración de normas que se daban en las asambleas y que se juntan en textos llamados capitulares. ¿Qué hace luego el rey? Para que estas leyes sean para todo el reino, hace que se las lean al pueblo, que está esperando afuera del palacio y que las aprueba. ¿Sí? ¿De qué manera aprobaba el pueblo una ley? En ese momento no había votación. ¿Aplaudía? Exactamente, por aclamación. ¿Sí? De todas maneras, ya estaba decidido. Ya el rey había aceptado y el rey había dicho, se publican, se escriben las capitulares
Se La- escriben, perdón, los capítulos y se lo leemos al pueblo. El pueblo la, aplaudía y listo. ¿Mm? la cosa estaba Yo- hecha, ya les aviso que hicimos esto. pero bueno, ¿pero qué le daba eso a Carlomagno? Mm, que era como una idea de que, ok, el pruebo, si a mí me gusta a mí, le gusta al pueblo, va a funcionar, algo así. Le daba legitimidad. ¿Mm? Legitimidad. Es decir, no podía ponerse un noble porque el pueblo también lo había aprobado. No era una cuestión solo de la nobleza o de Carlomagno. ¿Sí? Y luego se disuelve la asamblea y se marcha a la campaña. ¿Mm? Bien. Bien. Ahí es el momento que dicen, qué efecto. Muy bien. En política económica, lo que va a hacer Carlomagno es unificar todo el reino monetariamente. Es decir, que cada condado ya no podía emitir su moneda o acuñar su moneda, sino que solamente en el palacio podía acuñarse moneda. La medida de la moneda iba a estar comparada con la moneda bizantina principalmente, y entonces un denario de plata iba a pesar 491 gramos. Imagínense una moneda de casi medio kilo de plata. Tenía el sello del emperador y logra unificar y generar una suerte de paralelo, de cambio con la moneda bizantina. Porque servía eso para el comercio. Entonces, me pasé, perdón. Vamos a tener que, teníamos primero el denario de plata, luego teníamos la libra iba a equivaler a 20 sueldos, y 20 sueldos iban a equivaler a 240 dineros. Ese era digamos, el sistema monetario que tenía el rey. Ya me estoy quedando sin tiempo otra vez. Que tenía el reino de los francos. Vamos rapidito. Vemos entonces ahora, vimos el hombre, vimos el reino, y ahora vamos a ver cómo se convierte en emperador. Última parte de Carlomagno. ¿Qué hora es? Las 6:15. Bueno. Vamos rapidito porque tengo clases yo ahora enseguida a 6:15, o sea que tengo que dejarnos cortar. En el 794 comienza a flotar la idea de que haya emperador. ¿Cuáles eran las razones? Estaba en su plenitud, ¿sí? Tenía 50 años, había logrado unificar el reino, van a aparecer algunos nuevos enemigos, los normandos y los sarracenos, pero tenía controlado el reino, estaba en su plenitud. Alcuino, el sacerdote que les nombré, fue uno de los primeros en llamar imperio a los dominios del rey. Y va a aparecer una idea, sí, van a aparecer varias ideas. No hay el territorio de Occidente romanizado, todo lo que quedó del Imperio Romano lo tiene Carlomagno. El Imperio de Oriente existe, pero, digamos, había una diferencia entre la Roma occidental, lo que quedó de Roma occidental, y el Imperio bizantino. Y lo sostenían los pensadores de la época que el imperio tiene su fuente en Roma, ¿sí? Porque allí vive el Papa, que es el líder de la cristiandad. Y entonces el Papa Adriano le da unción a sus hijos. Carlomagno lo visita 3 veces, recuerden que fue nombrado patricio, eso ya lo vimos, y acá tenemos, el 25 de abril hay una revuelta en Roma. Esa revuelta en Roma hace que Carlomagno viaje a defender al Papa León III. León III, en el año 800, le pide a Carlomagno ayuda y se escapa de Roma. Se escapa porque iba a ser prisionero. Y entonces Carlomagno
lo escucha y lo hace conducir a Roma. Y en agosto del 800, por eso dijimos que algunas asambleas especiales se hacían en agosto, en la asamblea Carlomagno dice: voy a viajar a Roma para restablecer la inocencia del Papa. Estamos hablando de agosto. De agosto. Llega a Italia en noviembre. En diciembre, en un episodio que se conoce como la humillación, los clérigos se postran ante Carlomagno y el Papa se postra ante Carlomagno para escuchar, para decir su alocución, para decir qué le pasó y declarar su inocencia, y el 25 de diciembre del 800 lo declara emperador. Allí es donde nace el Imperio Carolingio. Está la famosa anécdota de que el Papa iba a coronarlo a Carlomagno. Carlomagno toma la corona, se la saca al Papa y se la coloca a él. ¿Sí? Es un símbolo. Algunos dicen que fue así, otros dicen que no, pero la idea es que Carlomagno lo que hace acá es demostrar que el poder lo tiene él y no se lo da el Papa. ¿Sí? En fin. Por eso decimos que de un único episodio hay varias versiones. Bien. Esto no es tan importante porque no se los voy a preguntar. Conclusión, entonces. Se va a aclarar la situación de Carlomagno, que actuaba como un emperador, pero que no lo era. Era rey de francos y lombardos y era patricio de los romanos. Bien, bien. Finalmente, va a lograr esta coronación y va a aparecer su título escrito por primera vez en un diploma. Su título era Carlos Serenísimo Augusto coronado por Dios, gobernando el Imperio Romano, rey de francos y lombardos. ¿Sí? Bien. Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario que quieran hacer que no tenga que ver con el parcial? No, por mi parte no. No, profe. Solo espero que mis Bueno. apuntes estén bien, nada más. Por supuesto. Este último PowerPoint se los voy a pasar, ¿sí? Así lo tienen. Y les voy a pasar la bibliografía para que puedan estudiar todo por el WhatsApp. ¿Les parece? Ok. Sí, profe. Buenísimo, Muy bien. profe. Muchas gracias y nos vemos el martes con nuestro buen amigo Carlomagno para el parcial. ¿Sí? ¿A qué hora, profe, el martes? El martes a la hora habitual, a las 18. A las 18, ¿no?